Era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Juan de los Reyes, en las montañas de Veracruz. El viento corría entre los árboles y las estrellas se asomaban tímidamente en el cielo. El aire estaba cargado de misterio, como si la tierra susurrara secretos olvidados. El pueblo, usualmente tranquilo, estaba envuelto en una tensión inexplicable. En una casa modesta, Juan, un joven agricultor de 25 años, se encontraba de rodillas frente al cadáver de una de sus cabras, una de sus mejores. Sus manos temblaban al tocar las marcas extrañas en el cuello del animal. Las heridas no parecían ser mordeduras comunes, eran más profundas, como si algo o alguien hubiera perforado su carne con fuerza sobrenatural. Juan examinaba las heridas, buscando una explicación lógica, pero no encontraba ninguna. El frío de la noche se sentía más penetrante a medida que su temor aumentaba. Mariana, su hermana menor, apareció en la entrada del cobertizo, preocupada. Tenía 22 años, y aunque era más joven, su carácter decidido la hacía sentir como la mayor de los dos. Su rostro reflejaba una inquietud inusitada. «Juan», dijo, acercándose con cautela. «¿Por qué estás tan pálido?» Juan levantó la vista lentamente, encontrando los ojos de su hermana. Por un momento pensó en esconderle la verdad, pero las palabras salieron de su boca sin poder evitarlo. «Es el chupacabra, Mariana». Su voz se quebró, como si el simple hecho de decirlo lo aterrara aún más. «Todos los animales de la región han muerto de la misma manera. Algo extraño está ocurriendo en el pueblo, y no sé si estamos a salvo». Mariana retrocedió, sorprendida. Aunque había oído hablar del chupacabra en relatos de los abuelos, nunca había creído realmente en ello. Eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero al ver la seriedad en los ojos de su hermano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Chupacabra? Juan, eso es solo una historia, no puede ser, dijo, titubeando. Juan se levantó, desesperado. Lo sé, pero mira esto, dijo señalando las heridas de la cabra. Esto no es normal. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca algo así. Y no solo ha pasado con esta cabra, todas las demás están igual, los animales del campo, las aves, incluso los perros han desaparecido. Mariana observó la cabra caída, su pelaje comenzando a volverse opaco. Lo que más la perturbaba era la mirada de su hermano, llena de miedo. Él nunca había sido de temer a nada, y ver esa expresión en su rostro solo confirmaba lo grave de la situación. «Tenemos que hacer algo, Juan», dijo Mariana, con determinación. «Vamos a hablar con don Manuel. Él sabrá qué hacer». Juan asintió lentamente. Sabía que no tenían muchas opciones. Don Manuel, el curandero del pueblo, era conocido por su profundo conocimiento de las tradiciones y leyendas locales. A pesar de que Juan nunca había creído en los poderes especiales de don Manuel, era lo único en lo que podían confiar. La oscuridad de la noche se hacía más densa mientras los hermanos caminaban por las calles desiertas del pueblo. Las casas con techos de tejas rojas y ventanas oscuras parecían vacías, como si todos estuvieran durmiendo, ajenos al peligro que acechaba. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un extraño olor a tierra mojada. El camino hacia la casa de don Manuel estaba iluminado solo por las sombras de las plantas y las luces tenues de las farolas. Mariana caminaba cerca de su hermano, sus pasos rápidos pero silenciosos, como si temiera romper la calma nocturna que los rodeaba. Al llegar a la casa de don Manuel, la puerta estaba entreabierta. Una luz cálida se filtraba desde el interior, proyectando sombras danzantes en la pared exterior. Mariana llamó suavemente. «Don Manuel, ¿está usted ahí?» Una voz grave y rasposa respondió desde dentro. «Adelante, Mariana, Juan». Los esperaba. Don Manuel estaba sentado en una silla de madera, rodeado de hierbas secas y frascos de vidrio llenos de líquidos de colores extraños. Su rostro arrugado reflejaba la sabiduría de los años y la carga de haber visto muchos horrores a lo largo de su vida. No era un hombre alto ni imponente, pero sus ojos, pequeños pero penetrantes, tenían la capacidad de leer el alma de quien lo miraba. «¿Qué sucede?», preguntó con calma, observando las expresiones de preocupación de los hermanos. Mariana fue la que habló primero, su voz llena de incertidumbre. «Don Manuel, algo extraño está sucediendo. Los animales del pueblo están muriendo de manera misteriosa. Sus cuerpos aparecen con marcas extrañas, y creemos que es el chupacabra. ¿Usted sabe algo sobre esto?». Don Manuel no dijo nada de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, como si estuviera evaluando la situación. Finalmente, habló con voz baja. «El chupacabra. No es un mito, pero tampoco es lo que muchos creen. Es algo mucho más antiguo, más oscuro. Algo que ha estado en las sombras de este mundo durante siglos». Los hermanos se miraron entre sí,
sin saber qué pensar. Don Manuel les indicó que se sentaran. Lo que está ocurriendo aquí no es accidental. Continuó él. El chupacabra no actúa sin razón. Hay un equilibrio que ha sido roto, y ahora la criatura ha sido liberada. La pregunta es, ¿quién o qué lo ha liberado? Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podemos hacer, don Manuel?, preguntó Juan con desesperación. Sabía que no podían quedarse de brazos cruzados mientras algo tan terrible acechaba su hogar. Don Manuel se quedó en silencio, mirando los frascos de hierbas en la mesa. Finalmente, habló de nuevo. Hay un templo antiguo, en las montañas, olvidado por el tiempo. Es allí donde podrán encontrar la respuesta. Solo allá podrán descubrir cómo detener lo que ha comenzado. Mariana y Juan se miraron, una sensación de temor pero también de determinación invadiéndolos. Sabían que debían actuar, y que la vida de todo el pueblo dependía de lo que hicieran a continuación. Vamos a ir, don Manuel, dijo Mariana con firmeza. Si hay una forma de detenerlo, la encontraremos. Don Manuel asintió lentamente. Sabía que los hermanos no regresarían de ese viaje sin haber cambiado para siempre. Que los dioses los acompañen, susurró, mientras los veía salir de su casa, en dirección a las montañas. La noche, que había sido tan tranquila antes, ahora parecía más oscura que nunca. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y el susurro de las hojas al moverse parecía más un llamado que una simple brisa. Algo estaba por venir, algo que nadie podría evitar. La madrugada había llegado al pueblo de San Juan de los Reyes, pero la quietud no era la misma de siempre. El aire fresco de la mañana no lograba disipar la sensación de inquietud que había dejado la noche. Mariana y Juan caminaron en silencio por las calles vacías, con la única compañía del sonido de sus propios pasos. La luna, que había sido su guía durante la noche, se desvaneció lentamente, dando paso al alba, pero el miedo que habían sentido al ver las cabras muertas aún los acompañaba. A medida que avanzaban, el día comenzaba a abrirse paso, pero la luz tenue del amanecer no parecía aliviar la creciente tensión que se había apoderado de ellos. El pueblo aún dormía, ajeno a lo que los hermanos estaban a punto de enfrentar. Solo las aves, desde los árboles, cantaban sus trinos de bienvenida al nuevo día, pero el resto del mundo parecía permanecer inmóvil, como si estuviera esperando algo. Finalmente, llegaron a la casa de don Manuel. Era una construcción vieja, de adobe y madera, con el techo cubierto de musgo. Las paredes, descoloridas por el tiempo, parecían susurrar historias de tiempos pasados. Don Manuel vivía en el borde del pueblo, lejos del bullicio de los demás, rodeado de un pequeño huerto de hierbas medicinales que él cultivaba. Era conocido por ser el sabio del lugar, un hombre que había vivido más de 80 años y que, según decían, conocía todos los secretos del pueblo y más allá. Mariana tocó la puerta de madera, y al poco tiempo, la figura encorvada de don Manuel apareció en la entrada. Su rostro arrugado y su mirada profunda denotaban sabiduría, pero también un cansancio acumulado de muchas décadas. A pesar de su edad, su postura aún era firme, y sus ojos no perdían ni un solo detalle de su entorno. Don Manuel había sido testigo de muchos cambios en el pueblo, pero lo que se avecinaba ahora, él lo sabía, era algo diferente. Buenos días, Juan, Mariana, saludó con una voz grave, pero llena de amabilidad. Los esperaba. Los hermanos entraron en la casa, que olía a incienso y hierbas secas. En el aire flotaba una mezcla de aromas que, aunque familiares, parecían tener algo más, algo que invocaba la sensación de que en ese lugar se guardaban secretos profundos. El interior de la casa era acogedor, pero también estaba lleno de objetos que daban la impresión de haber sido recogidos de diferentes lugares y épocas, frascos con raíces secas, telas de colores vibrantes, amuletos y una gran cantidad de libros antiguos. Don Manuel, a lo largo de su vida, había sido tanto curandero como guardián de las tradiciones, y su casa era un reflejo de su conocimiento y sabiduría. Don Manuel, tenemos que hablar con usted, comenzó Mariana, mientras se sentaba en una de las sillas cercanas a la chimenea que aún tenía brasas encendidas. Algo está sucediendo en el pueblo, algo terrible. Los animales están muriendo, y creemos que es el chupacabra. El viejo curandero, al escuchar el nombre de la criatura, hizo un gesto que no pasó desapercibido para los hermanos. Su rostro se tornó serio, casi sombrío, como si las palabras de Mariana hubieran tocado una cuerda profunda en su ser. El chupacabra, dijo finalmente, en voz baja, casi como un susurro. Todos lo conocemos por leyenda, pero lo que está pasando en este pueblo no es algo que deba tomarse a la ligera. Juan frunció el ceño, preocupado por lo que había dicho el viejo. ¿Usted sabe algo de esto, don Manuel?, preguntó con urgencia. ¿Cómo es posible que el chupacabra sea real? Don Manuel hizo una pausa, observando a los hermanos con una mirada intensa.
Durante un momento, parecía que estaba evaluando la mejor manera de explicar lo que sabía, como si las palabras fueran un peso demasiado grande para compartir. Lo que ocurre en este pueblo no es algo común. El chupacabra no es una criatura que simplemente aparece por azar. No es un mito ni una historia para asustar a los niños. Es una entidad antigua, una fuerza que se ha alimentado de la oscuridad de este mundo durante generaciones. Pero no está aquí por casualidad. Algo o alguien lo ha liberado. Mariana, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Liberado?, preguntó, confundida. ¿Cómo puede alguien liberar algo tan terrible? ¿Por qué lo harían? Don Manuel suspiró profundamente, y con un gesto lento, se levantó de su silla, caminando hacia una mesa cubierta de viejos papeles y libros. Alzó uno de los libros con las manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Era un libro muy antiguo, sus páginas amarillentas y frágiles, pero claramente bien conservadas por el cuidado del curandero. Esto es parte de la historia del chupacabra, dijo don Manuel, señalando un pasaje. Muchos no lo saben, pero esta criatura está conectada a algo más profundo, algo que está más allá de lo que los ojos pueden ver. El chupacabra no es un ser natural, es el resultado de un antiguo ritual, uno que fue olvidado por muchos. Durante siglos, los pueblos cercanos a las montañas han estado protegidos por un equilibrio muy frágil. Pero ese equilibrio ha sido roto. ¿Un ritual?, interrumpió Juan, asombrado. ¿Pero qué tiene que ver un ritual con las muertes de los animales? ¿Cómo llegamos a esto? Don Manuel lo miró fijamente, como si ya supiera lo que preguntaría. Hay un templo antiguo, en las montañas. Un lugar sagrado, aunque olvidado por la mayoría. Ahí, en ese templo, se guardan los secretos que podrían poner fin a esta pesadilla. El curandero hizo una pausa, y sus ojos se volvieron más sombríos. No es solo el chupacabra el que está causando este terror, es algo mucho más grande, algo que está más allá de lo que entienden los hombres. Algo que está siendo invocado. Juan y Mariana se miraron entre sí, con la incertidumbre reflejada en sus rostros. Si todo lo que decía don Manuel era cierto, su viaje hacia las montañas no sería solo una búsqueda para detener al chupacabra, sino una aventura hacia lo desconocido, una lucha contra fuerzas que no podían comprender. ¿Cómo llegamos a ese templo?, preguntó Mariana, con la voz llena de determinación. Don Manuel les dio un mapa antiguo que parecía haber sido dibujado a mano. Sus dedos, aunque viejos y arrugados, trazaron las rutas en el mapa con una precisión asombrosa. Este es el camino, dijo, señalando el mapa. Pero no piensen que será fácil. El templo está en lo más profundo de la selva, rodeado de peligros. Y no solo físicos, sino espirituales. Muchos han ido antes que ustedes, pero muy pocos han regresado. Juan apretó el mapa en sus manos, sintiendo el peso de la misión que tenían por delante. Lo haremos, afirmó, con una resolución en su voz. No podemos permitir que el chupacabra siga matando a los animales, ni que esta oscuridad se siga extendiendo. Tenemos que detenerlo, cueste lo que cueste. Don Manuel los miró con una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que el viaje que los hermanos iban a emprender sería peligroso, pero también entendía que no había vuelta atrás. La oscuridad había comenzado a apoderarse del mundo, y ellos eran los únicos que podían hacer algo al respecto. Que los dioses los acompañen en este viaje, mis hijos, dijo finalmente, con una voz grave, como si estuviera dando una bendición. Mariana y Juan se levantaron y, con el mapa en mano, se dirigieron hacia la salida de la casa de don Manuel. El viejo los observó por un momento antes de cerrar la puerta, dejando que el sonido del viento llenara el aire. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, iluminando con sus primeros rayos las tierras de San Juan de los Reyes. El aire de la mañana era fresco, pero el calor de la jornada que se avecinaba pronto haría que todo se volviera sofocante. El pueblo ya comenzaba a despertar, pero para Mariana y Juan, la paz del amanecer era una mera ilusión. Ambos sabían que estaban por emprender un viaje que marcaría sus vidas para siempre. Mientras caminaban por las callejuelas vacías del pueblo, el silencio se volvía aún más pesado. El sonido de sus pasos sobre las piedras del suelo resonaba como un eco lejano, interrumpido solo por el canto de algunos pájaros en lo alto de los árboles. Mariana, que caminaba a un lado de su hermano, observaba el paisaje que tanto conocía, pero ahora todo parecía diferente. La amenaza del chupacabra, la sombra que se cernía sobre su hogar, había transformado todo a su alrededor. El verde de los campos ya no le parecía tan relajante, ni el aire tan fresco. Cada rincón del pueblo parecía estar lleno de secretos y presagios. ¿Crees que realmente existirá algo en ese templo, Juan?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio mientras avanzaban por el camino de tierra. Juan, que iba al frente con paso firme,
no la miró de inmediato. Estaba pensando en lo que había dicho don Manuel, sobre la antigua maldición que se desataría si no se detenía al chupacabra. Sabía que la tarea que tenían por delante no sería sencilla, pero algo en su interior le decía que no había vuelta atrás. La fuerza que los había guiado hasta ese punto era más grande que el miedo que sentían. Lo que sea que encontremos, tenemos que enfrentarlo, Mariana. No tenemos otra opción. El chupacabra no está matando solo a los animales, está alterando todo. El pueblo está en peligro. Juan dejó escapar un suspiro pesado. Quizás si encontramos lo que controla al chupacabra, podamos detenerlo de una vez por todas. Mariana asintió en silencio. Aunque no quería admitirlo, también sentía la misma presión que su hermano. De alguna manera, su vida había cambiado por completo en cuestión de días. La tranquilidad del pueblo ya no existía, y la amenaza que se cernía sobre ellos era más real de lo que habían imaginado. El camino hacia las montañas era largo y tortuoso, pero no podían detenerse. Sabían que cada momento contaba. Mientras avanzaban, las montañas que se alzaban en el horizonte se iban acercando, pero también el terreno se volvía más escarpado y difícil de transitar. La vegetación comenzó a cambiar a medida que ascendían, las tierras agrícolas dejaron paso a un denso bosque de pinos y encinos que cubría el sendero. El aire se volvía más fresco, y el sonido del viento entre las hojas y ramas creaba una atmósfera extraña, casi sobrenatural. Este lugar, dijo Mariana, mirando a su alrededor. Se siente diferente. Como si algo nos estuviera observando. Juan también sintió esa presencia. El silencio del bosque era inquietante, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies sonaba demasiado alto en comparación con la calma que les rodeaba. Algo no estaba bien. Algo los observaba. Pero no había tiempo para dar vuelta atrás. No podía ser solo su imaginación. No hay marcha atrás, respondió Juan, aunque su voz sonaba algo tensa. Tenemos que seguir adelante. Don Manuel nos dijo que el templo está más allá, en lo profundo de estas montañas. A medida que se adentraban más en el bosque, el sendero se volvía más empinado y las sombras de los árboles creaban un ambiente oscuro, casi como si el día nunca llegara completamente. De vez en cuando, el rugir de algún animal lejano rompía el silencio, lo que hacía que ambos se detuvieran por un momento, alertas. Sin embargo, pronto retomaban su marcha, sin poder dejar de pensar en lo que se les venía encima. Juan, dijo Mariana, con un tono serio. ¿Qué hacemos si encontramos al chupacabra? Don Manuel dijo que no estaba bajo su propio control, que algo o alguien le estaba controlando. ¿Y si lo que nos espera no es solo el monstruo? ¿Y si hay algo peor esperando allí, en ese templo? Juan se detuvo por un momento y miró a su hermana. Aunque no quería admitirlo, también le aterraba la idea de lo que podrían encontrar. El miedo era palpable, pero sabía que, si se dejaban vencer por él, no lograrían salvar a su pueblo. No lo sé, Mariana. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Tenemos que descubrir lo que está detrás de todo esto. Lo que sea, debemos enfrentarlo juntos. Mariana lo miró y asintió, agradecida por sus palabras. Aunque su hermano no lo dijera, ella sabía que también estaba sintiendo el peso de la incertidumbre. Pero algo dentro de ella le decía que, si llegaban hasta allí, si lograban llegar al templo y descubrir lo que estaba ocurriendo, todo podría terminar. O, al menos, podrían enfrentarse a la amenaza de frente. La caminata continuó, y las horas parecían alargarse, mientras el calor del día comenzaba a apoderarse de todo. La humedad del bosque se pegaba a la piel, y las gotas de sudor resbalaban por las frentes de los hermanos, pero no se detuvieron. El sonido del viento entre las hojas se mezclaba con los susurros que parecían provenir de la misma tierra. El lugar estaba lleno de vida, pero también de algo más, algo oscuro que los acompañaba en su viaje. En un momento, el sendero se hizo más angosto, y los árboles se cerraron sobre ellos, creando un túnel natural de ramas y hojas. Mariana, que iba detrás de Juan, miraba a su alrededor, notando cómo la luz comenzaba a disminuir a medida que se internaban más en el bosque. Este lugar, parece que nunca ha sido tocado por el hombre, comentó ella, con una sensación extraña en el estómago. Había algo en la atmósfera que no le dejaba tranquila. Juan no respondió, pero sentía lo mismo. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, y, aunque su mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, una pequeña parte de él temía que lo que se les venía encima fuera mucho más grande de lo que podían imaginar. Solo unos pocos kilómetros más, dijo Juan, con una voz más firme. Y llegaremos al pie de la montaña. El templo está cerca, lo podemos sentir. Mariana asintió, y aunque su cuerpo le pedía descanso, continuó caminando sin detenerse. El calor, el cansancio y la incomodidad parecían desvanecerse con cada paso, porque sabía que, si paraban ahora,
si cedían ante el miedo o el cansancio, no podrían cumplir con la misión que habían aceptado. Con el sol comenzando a esconderse tras las montañas, la atmósfera del lugar se volvía más densa, el aire pesado. A lo lejos, los hermanos empezaron a ver las primeras señales de lo que parecía ser el templo. Entre las sombras de los árboles, se asomaba una estructura de piedra cubierta por la vegetación, con los bordes desgastados por el paso del tiempo. El final del sendero estaba cerca. El templo estaba delante de ellos, pero el sentimiento de que algo los observaba nunca desapareció. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo y dorado, mientras los hermanos se acercaban al templo antiguo que se erguía, casi oculto, entre las sombras de la selva. El aire se volvía más denso, y una sensación de desasosiego los envolvía, como si el propio lugar estuviera vivo, respirando junto con ellos. Cada paso que daban sobre las hojas secas y la maleza que cubría el suelo los acercaba más al misterio que había permanecido oculto durante siglos. Mariana fue la primera en detenerse. Frente a ellos, el templo se alzaba con una majestuosidad desmoronada, como si el tiempo hubiera querido borrarlo de la memoria de los hombres. Las piedras grises y rugosas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y la estructura parecía resistir el paso del tiempo, aunque su desgaste era evidente. No había señales de vida alrededor, pero había algo en el aire que no podían identificar, una energía extraña que emanaba del lugar. «Este lugar», dijo Mariana, su voz susurrante, como si no quisiera que la naturaleza misma escuchara sus palabras. «Es como si el tiempo hubiera olvidado este sitio». Juan, que había estado en silencio todo el tiempo, también se detuvo frente al templo. Miró las enormes columnas de piedra, algunas de ellas caídas, otras todavía en pie, como guardianes olvidados del pasado. El templo tenía un aire misterioso, como si estuviera esperando algo, o alguien. El viento soplaba con fuerza entre las grietas de las piedras, y el sonido que producía parecía un lamento lejano. «No sé qué esperábamos, Mariana», dijo Juan, mirando la entrada del templo. «Pero esto es más oscuro de lo que imaginábamos». Mariana asintió, pero no dijo nada. En su interior, sentía un nudo en el estómago. Había algo en este lugar que la perturbaba, algo que no podía comprender. Las historias de los ancianos del pueblo, las leyendas sobre el chupacabra y el templo, todo comenzaba a cobrar vida ante sus ojos, y no sabía si estaba lista para lo que iban a encontrar. «¿Vamos?», preguntó finalmente Juan, rompiendo el silencio, mientras comenzaba a caminar hacia la entrada del templo. Mariana lo siguió, sin decir palabra, pero con el corazón acelerado. Los dos se adentraron en las ruinas, rodeados de una calma inquietante. Dentro del templo, el aire estaba más pesado, y la penumbra aumentaba a medida que avanzaban. Las sombras se alargaban a lo largo de las paredes, y la luz que entraba por las grietas era débil y vacilante, como si no quisiera iluminar demasiado lo que había dentro. El interior del templo era vasto, mucho más grande de lo que parecía desde el exterior. Las paredes, cubiertas de inscripciones y símbolos que Mariana no podía entender, narraban historias de otros tiempos, de otras civilizaciones, de rituales olvidados. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y en algunos rincones había lo que parecían ser restos de antiguos altares, ahora caídos y en ruinas. «¿Ves eso?», dijo Mariana, señalando unas figuras esculpidas en las paredes. «Esos símbolos parecen como si fueran antiguos rituales, como si estuvieran contando una historia». Juan se acercó a la pared y estudió los símbolos. Estaban tallados con gran detalle, pero parecían desvanecerse con el paso de los años. Algunos representaban animales, otros figuras humanas, y en el centro de muchos de ellos, había un ser extraño, de ojos grandes y una boca llena de colmillos. «El chupacabra», pensó Juan, pero no dijo nada. La sensación de que algo los observaba persistía. «Esto no me gusta, Juan». Mariana tenía la mirada fija en una de las figuras que se encontraba más cerca del altar principal del templo, una figura central que representaba lo que parecía una criatura humanoide, con alas y garras afiladas. «Hay algo aquí. Algo que no entiendo». Juan también miró hacia la figura, un escalofrío recorriéndole la espalda. La imagen era tan inquietante que parecía cobrar vida con cada paso que daban hacia ella. La criatura representada en la piedra era terrorífica, con una mirada vacía y la expresión de un hambre insaciable. Como si estuviera esperando algo. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Era bajo, casi imperceptible al principio, pero pronto se convirtió en un susurro claro y nítido que parecía venir de lo más profundo del templo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Mariana, alzando la voz un poco, como si de alguna manera creyera que ese sonido, que provenía de las entrañas del templo, no debía ser oído. Juan asintió, preocupado. Los dos se miraron, y, por un momento, el miedo se apoderó de ellos. El susurro,
aunque no comprendido, tenía un tono que transmitía algo oscuro, algo maligno. Es como si alguien, o algo, nos estuviera llamando, dijo Juan, su voz tensa. Ambos se quedaron quietos por un momento, escuchando el sonido. Se sentía como un murmullo lejano, pero en cuanto intentaron rastrear su origen, desapareció, dejando un vacío inquietante. Ninguno de los dos podía explicarlo, pero ambos sabían que el templo estaba lleno de secretos, y que aquellos susurros no eran una simple coincidencia. «Tenemos que continuar, ¿verdad?», preguntó Mariana, más a sí misma que a Juan, aunque ya sabía la respuesta. No podían volver ahora. Juan la miró con determinación. «Sí, tenemos que seguir adelante. No hemos llegado hasta aquí solo para dar marcha atrás», dijo, con la voz firme, pero con los ojos llenos de incertidumbre. Cruzaron la sala principal del templo y llegaron al altar que estaba en el centro. Era una estructura imponente, construida con piedras grandes y cubiertas de símbolos grabados que Juan no entendía, pero que sentía que emanaban una energía oscura. En el centro del altar había una piedra negra, pulida, que parecía brillar con una luz propia, aunque no había ninguna fuente de luz que la iluminara. Mariana se acercó lentamente al altar y tocó la piedra. En cuanto sus dedos hicieron contacto, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y el susurro, que hasta entonces había sido tenue, se convirtió en un grito gutural que resonó por todo el templo. Era como si el templo estuviera reaccionando a su presencia. «Mariana, aléjate», gritó Juan, pero ya era demasiado tarde. La piedra comenzó a vibrar bajo sus dedos, y una grieta se abrió lentamente en el suelo, dejando escapar una oleada de aire frío que hizo que los dos hermanos retrocedieran instintivamente. Desde lo más profundo de la grieta, una sombra comenzó a emerger, un contorno borroso que parecía tomar forma con cada segundo que pasaba. Mariana y Juan no podían moverse, sus cuerpos paralizados por el miedo y la curiosidad. Sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no sabían cómo enfrentarlo. La sombra continuó ascendiendo, hasta que finalmente tomó forma. «¡Es él!», gritó Mariana, señalando con miedo la figura que surgía del suelo. Era la misma criatura de los símbolos, con los mismos ojos grandes y vacíos, la misma boca llena de colmillos afilados. El chupacabra. El tiempo parecía haberse detenido cuando la criatura emergió completamente de la grieta en el suelo del templo. El aire se cargó de una presión inexplicable, como si la misma atmósfera estuviera reaccionando ante la presencia de ese ser. Los ojos de la criatura brillaban con un resplandor rojo intenso, casi hipnótico, que parecía absorber toda la luz que los rodeaba. Su cuerpo, aunque extraño y retorcido, se movía con una rapidez sobrenatural, y sus garras, largas y afiladas, arañaban el aire con un sonido sibilante. Mariana y Juan retrocedieron instintivamente, pero el miedo les había paralizado. Era imposible creer que estuvieran frente a algo tan terrible, algo que superaba cualquier leyenda o mito que hubieran escuchado. El chupacabra, la criatura que había aterrorizado a tantos, estaba allí, frente a ellos, con una presencia tan poderosa que parecía consumir el mismo espacio alrededor. La criatura hizo un ruido gutural, un gruñido bajo que retumbó en las paredes del templo. Era como si intentara comunicarse, pero las palabras no salían de su boca, solo una fuerza oscura que envolvía el aire. Su mirada estaba fija en los hermanos, y su respiración pesada y agitada se escuchaba en la quietud del templo. «Juan», dijo Mariana con voz temblorosa, pero aún con la suficiente claridad como para que su hermano la escuchara. «¿Qué hacemos? Es más grande de lo que imaginamos». Juan, que aún no podía creer lo que veía, luchaba por encontrar una respuesta. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina comenzaba a invadir cada fibra de su cuerpo. Sabía que no podían simplemente huir. Si lo hacían, el pueblo estaría perdido, y no había forma de que el chupacabra se detuviera por sí solo. Tenían que enfrentarse a él, aunque no sabían cómo. «No podemos quedarnos aquí, Mariana», dijo Juan, respirando pesadamente mientras daba un paso adelante. «Hay algo más en todo esto, algo que no entendemos. Tenemos que descubrir qué lo controla, lo que le da poder». La criatura dio un paso hacia ellos, y su cuerpo emitió una vibración tan fuerte que las piedras del templo temblaron bajo sus pies. Era evidente que se sentía atraída por la presencia de los hermanos, como si algo dentro de ellos la llamara, la desafiara a atacar. Mariana y Juan miraron a su alrededor buscando una salida, pero las paredes del templo parecían cerrarse sobre ellos. No había escapatoria. «Rápido, Juan. ¿Dónde está el artefacto?», gritó Mariana, recordando las palabras de don Manuel. Él les había dado un mapa y les había hablado de una piedra, un artefacto que podría detener al chupacabra, pero ahora no podían encontrarlo en medio del caos. Juan comenzó a buscar frenéticamente en su mochila, sus manos temblorosas sacando los objetos que habían llevado consigo.
El miedo estaba invadiendo cada uno de sus pensamientos, pero no podía rendirse. Finalmente, en lo más profundo de su mochila, sus dedos tocaron algo duro, algo frío. Era la piedra que don Manuel les había dado. Con rapidez, la levantó y la sostuvo frente a él. La piedra comenzó a brillar débilmente, como si hubiera estado esperando este momento. Los ojos del chupacabra se fijaron en la piedra, y un chillido agudo, casi insoportable, escapó de su garganta. Era como si la luz de la piedra le quemara, como si intentara protegerse de algo que no comprendía. Por un momento, todo quedó en silencio. La criatura se detuvo, observando la piedra con una mezcla de miedo y furia. «Mariana, manténla», gritó Juan, mientras su hermana tomaba la piedra con las dos manos. La luz que emanaba de ella se intensificaba, iluminando todo el templo con un resplandor cegador. El chupacabra retrocedió, pero su furia creció aún más. Con un rugido ensordecedor, lanzó un salto hacia ellos, sus garras abiertas, buscando destruir lo que fuera que los detenía. Mariana, con el corazón a punto de estallar, levantó la piedra con ambas manos, y con un grito de desesperación, la arrojó hacia el suelo del templo. La piedra hizo contacto con el suelo con un sonido sordo, y de inmediato, una onda de energía oscura se expandió por todo el lugar. La criatura se detuvo en seco, su cuerpo retorciéndose como si fuera alcanzado por una fuerza invisible. La luz de la piedra envolvió el templo, y la figura del chupacabra comenzó a desvanecerse lentamente, como si la oscuridad que lo rodeaba fuera disuelta por la luz. Sin embargo, en lugar de desaparecer por completo, la criatura dejó escapar un último rugido, uno que resonó por todo el templo, como si estuviera intentando liberarse de una fuerza que no podía controlar. «No podemos dejar que se escape», gritó Juan, al ver cómo la criatura comenzaba a desmoronarse, pero no completamente. Sabían que si no detenían la fuente de su poder, el chupacabra regresaría, más fuerte que nunca. Con una determinación feroz, Juan comenzó a correr hacia el altar principal del templo, donde la piedra había caído. Mariana lo siguió, sin dudar. La criatura todavía se retorcía en el suelo, pero su energía parecía estar menguando. La piedra, aunque pequeña, parecía tener el poder de afectar al chupacabra de una manera que ninguna espada o arma hubiera podido lograr. Cuando llegaron al altar, Juan se agachó y tomó la piedra nuevamente. La sostuvo en sus manos, y en ese mismo instante, un brillo cegador surgió de su interior. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con la misma luz, y una energía que nunca antes habían sentido los rodeó. La criatura comenzó a gritar, un sonido horrible y penetrante que atravesaba sus cuerpos y sus mentes. La sombra del chupacabra se estiró y se retorció en el aire, buscando escapar, pero la luz de la piedra lo mantenía atrapado. De repente, el templo comenzó a temblar con tal fuerza que las piedras del suelo comenzaron a soltarse y caer. Mariana y Juan, con los corazones palpitando en sus pechos, sintieron como el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. El templo se estaba desmoronando, y la criatura, que luchaba con todo su poder para liberarse, parecía estar a punto de desaparecer para siempre. «Juan, esto no va a durar mucho», gritó Mariana, viendo cómo el techo comenzaba a agrietarse. La grieta por donde había emergido la criatura se ampliaba rápidamente, y el lugar parecía estar a punto de colapsar sobre ellos. Juan, con el rostro cubierto de sudor y la respiración entrecortada, miró a su hermana. «Tenemos que salir de aquí ahora. ¡Rápido!». Con todas sus fuerzas, Juan lanzó la piedra hacia el centro del altar. Un destello final de luz iluminó todo el templo, y en un segundo, la criatura desapareció en el aire, desvaneciéndose en la nada. El templo comenzó a desmoronarse a una velocidad alarmante. Las piedras crujían y caían a su alrededor, el techo se desplomaba en grandes bloques, y el suelo temblaba bajo sus pies como si la tierra misma estuviera protestando contra la oscuridad que había albergado durante siglos. El rugido del viento, mezclado con el sonido de las piedras cayendo, llenaba el aire, y las sombras danzaban rápidamente en las paredes mientras los hermanos, con el corazón acelerado, intentaban encontrar una salida. «Juan, tenemos que salir de aquí ya», gritó Mariana, sus ojos llenos de pánico mientras miraba cómo el templo se desintegraba lentamente ante ellos. Juan, que había estado observando la grieta por donde había surgido la criatura, sabía que esa era su única oportunidad de escape. No había tiempo que perder. «Sigue corriendo, Mariana. Por aquí», gritó él, señalando la grieta, que ahora se ampliaba con cada segundo que pasaba. La grieta parecía ser la única ruta segura, pero la sensación de claustrofobia se apoderaba de ellos mientras se acercaban, con los escombros cayendo a su alrededor. El templo, que había permanecido en pie durante siglos, estaba cayendo en pedazos, como si la misma tierra estuviera recuperando lo que una vez le había pertenecido. La presión del lugar era insoportable. Cada paso que daban parecía más pesado,
como si la gravedad del miedo los estuviera aplastando. Pero no podían quedarse atrás, no podían permitir que la oscuridad volviera a invadir sus vidas. Mariana fue la primera en saltar a través de la grieta, su cuerpo encogiéndose al pasar por el estrecho espacio. Juan la siguió rápidamente, sus piernas tensas y su respiración entrecortada. Los dos se encontraron al otro lado, justo cuando una gran porción del techo colapsó, cubriendo lo que quedaba del altar. ¿Estás bien?, preguntó Juan, mirando a Mariana, quien estaba agachada, respirando profundamente. El polvo y la tierra cubrían sus rostros, pero lo único que importaba en ese momento era que estaban vivos. Mariana asintió, aunque aún sentía el peso de la pesadilla que acababan de vivir. La criatura había sido detenida, pero había algo en el aire que no lograban comprender. Algo que no los dejaba tranquilos, como si la batalla aún no hubiera terminado. Estoy bien, pero... Juan, ¿qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué el templo comenzó a desmoronarse después de que la piedra tocó el altar? Juan miró alrededor, tomando un momento para recuperar el aliento. El sonido del templo derrumbándose ya no era tan intenso, pero el paisaje que los rodeaba parecía de otro mundo. La grieta por la que habían escapado se había cerrado detrás de ellos, dejando solo un rastro de polvo y piedras rotas. El bosque circundante, que había sido tan espeso antes, ahora parecía aún más denso, como si la selva hubiera crecido más rápido después de la destrucción del templo. No lo sé, Mariana. Algo más está ocurriendo. Juan frunció el ceño mientras miraba hacia el horizonte. Había algo que no entendía, algo que no podían ver, pero que sentían con cada fibra de su ser. El templo no solo estaba conectado al chupacabra, había algo más allí, algo que no hemos logrado comprender. La piedra no solo detuvo a la criatura, algo sucedió cuando tocó ese altar. Fue como si algo fuera liberado. Mariana se levantó lentamente, observando las ruinas del templo a lo lejos. A pesar de que el peligro inmediato parecía haber pasado, la sensación de que algo no estaba resuelto no la dejaba. No podían ignorar lo que habían descubierto. La piedra, el altar, la criatura, todo estaba relacionado con algo más grande, algo que había estado oculto en las sombras de esa tierra por generaciones. Juan, no podemos dejar que esto termine aquí, dijo Mariana, su voz firme, aunque su rostro reflejaba el cansancio de todo lo que había vivido. Sabía que no podía descansar hasta entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Juan la miró, y aunque su mente también estaba llena de preguntas, sabía que ella tenía razón. El chupacabra había sido detenido, pero había algo que había quedado atrás. Algo que no podían ignorar. Tienes razón. No podemos quedarnos con dudas. Debemos entender qué fue lo que realmente pasó aquí, y que liberó esa piedra. Juan miró el camino que se extendía ante ellos, más oscuro y misterioso que nunca. Algo nos está llamando, Mariana. El chupacabra no era más que el principio. Con la determinación renovada, los hermanos comenzaron a caminar hacia el corazón del bosque. El sol ya se estaba ocultando, y la oscuridad del lugar comenzaba a tomar fuerza. No sabían qué les esperaba, pero algo les decía que la batalla no había terminado. Habían enfrentado a una criatura, pero en ese templo había algo más, algo que se había liberado y que no podía quedar sin respuesta. Mientras avanzaban, los sonidos del bosque parecían haberse apagado, como si el mundo los estuviera observando. El susurro del viento entre los árboles se convertía en algo más, como si una voz suave y misteriosa tratara de llegar a sus oídos, pero nunca lograban comprenderla. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, pero que siempre estaba ahí. Era como si el bosque entero estuviera tratando de advertirles de algo. Mariana no pudo evitar un escalofrío al sentir esa presencia en el aire, como si las sombras mismas los estuvieran observando. Cada paso que daban parecía acercarlos a algo, algo que estaba aguardando pacientemente en las profundidades del bosque. El lugar estaba quieto, demasiado quieto, y el silencio que los rodeaba se volvía cada vez más incómodo. Juan, ¿te has dado cuenta de que no hemos escuchado ni un solo animal desde que salimos del templo? Preguntó Mariana, con voz baja, mientras sus ojos recorrían el paisaje que los rodeaba. Juan la miró, y por un momento, también se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. No había cantos de aves ni el ruido de los insectos. Era como si el bosque estuviera muerto, como si hubiera perdido toda su vitalidad después de lo que ocurrió en el templo. Sí, lo he notado. Es como si todo se hubiera detenido, dijo Juan, su tono grave. Como si la energía que había en el templo ahora estuviera en todas partes. De repente, el susurro se hizo más fuerte, y los árboles alrededor de ellos comenzaron a moverse ligeramente, como si una brisa invisible los estuviera sacudiendo. Pero no era viento. Era algo más, algo que no podían ver, pero que sentían profundamente. El aire se cargó de una tensión palpable,
como si algo estuviera a punto de suceder. Juan, Mariana detuvo sus pasos y miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse aún más. ¿Qué crees que realmente liberó la piedra? Juan no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de imágenes del templo, de la criatura, de la piedra, y de los símbolos que habían cubierto las paredes. Algo había sido liberado, sí, pero no era solo el chupacabra. La piedra era solo el catalizador de algo mucho más oscuro, algo que estaba esperando en las sombras. No lo sé, Mariana. Dijo finalmente, su voz más grave que antes. Pero sea lo que sea, tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. El aire se volvía cada vez más pesado a medida que los hermanos avanzaban por el espeso bosque. Las sombras, que antes parecían inofensivas, ahora parecían alargarse y moverse con una vida propia. El susurro, un sonido bajo y constante, se intensificaba con cada paso que daban, envolviéndolos de manera inquietante. Mariana y Juan se miraban, sabían que no podían regresar. Algo los había empujado hasta allí, y no podían detenerse ahora. El camino que seguían ya no era un simple sendero forestal, la tierra bajo sus pies parecía retorcerse, como si el mismo bosque estuviera absorbiendo cada uno de sus pasos. El ruido del viento entre las ramas de los árboles se había transformado en una especie de lamento, una queja que venía de lo más profundo del lugar. La naturaleza parecía estar en guerra con ellos, como si algo en ese bosque se hubiera despertado. Juan, ¿por qué siento que no estamos caminando por el mismo bosque de antes? Preguntó Mariana, su voz teñida de una mezcla de miedo y asombro. Juan, que caminaba unos pasos adelante, se detuvo y miró a su hermana. El rostro de Mariana reflejaba una tensión y un temor que él también sentía, pero no podía ponerle palabras. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si el mismo tiempo se hubiera distorsionado a su alrededor. El bosque, que antes había sido tan vivo, ahora parecía estar muerto, y la oscuridad que lo cubría los envolvía de manera creciente. No lo sé, pero no me gusta. Juan respiró hondo, como si tratara de calmarse a sí mismo, y luego agregó, tenemos que seguir adelante. Lo que sea que haya quedado atrás, tenemos que enfrentarlo. Mariana asintió, aunque sus ojos reflejaban el miedo que sentía. Algo más grande que ellos estaba sucediendo, y a pesar de la voluntad de seguir adelante, no podía ignorar el sentimiento de que estaban entrando en algo mucho más peligroso de lo que podían comprender. El bosque comenzó a abrirse ante ellos, y lo que encontraron al final no era lo que esperaban. En lugar de una simple salida o una clara continuación del camino, lo que se extendía ante sus ojos era una especie de claro rodeado por antiguos árboles de troncos gruesos y entrelazados. En el centro de ese claro había una estructura extraña, casi como una escultura de piedra que parecía haber sido creada por manos humanas, pero con un propósito oscuro y ancestral. La piedra negra que habían encontrado en el templo brillaba débilmente en la mano de Juan, como si reaccionara a la presencia de esa construcción. Mariana dio un paso hacia adelante, sin querer, como si una fuerza invisible la empujara hacia la estructura. De alguna manera, algo dentro de ella sabía que debían estar allí, que ese lugar era el último escalón en su misión. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le advertía que se alejara lo más rápido posible. Sin embargo, sus pies seguían moviéndose hacia el centro del claro. «Juan», susurró, mientras miraba alrededor, observando cómo las sombras que antes se movían lentamente ahora se alargaban hacia ellos. Parecía como si el bosque entero los estuviera mirando. «Sigue adelante, Mariana». Juan tomó su mano, apretándola con fuerza. La piedra que llevaba en la otra mano comenzó a brillar con mayor intensidad. «Estamos cerca. Sé que esto es lo que necesitamos». Cuando llegaron al centro del claro, los árboles que los rodeaban parecían cerrarse detrás de ellos. La estructura que tenían frente a ellos estaba rodeada por una energía palpable, casi visible. La piedra negra que Juan sostenía comenzó a vibrar, y su resplandor aumentó de manera sorprendente. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al ver cómo la piedra respondía a la energía que emanaba de la estructura. Algo en ella estaba reconociendo ese lugar, como si todo estuviera conectado, como si el templo y el chupacabra no fueran más que la parte visible de algo mucho más grande. «¿Qué es esto?», preguntó Mariana, su voz apenas audible, pero cargada de miedo y curiosidad. Antes de que Juan pudiera responder, un viento feroz comenzó a soplar con fuerza desde todos los rincones del claro. Las ramas de los árboles se movían violentamente, y las sombras en el suelo comenzaron a retorcerse, como si tomaran forma. El sonido del viento era ensordecedor, pero lo peor de todo era el susurro. Ese susurro que hasta entonces había sido un eco lejano, ahora era claro y potente, llenando sus mentes, invadiéndolas, como si alguien estuviera hablando directamente con ellos. «¡Espera!», gritó Juan, al ver cómo el suelo a sus pies comenzaba a agrietarse.
Con un estremecimiento, vio como una especie de vórtice negro se abría justo en el centro del claro. Era como si el mismo espacio se estuviera abriendo en dos, revelando lo que parecía un abismo sin fin. De repente, una figura emergió del vórtice. Era alta, oscura, y su cuerpo parecía formado por sombras densas que se entrelazaban entre sí. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Juan y Mariana intentaron retroceder, pero sus pies no respondían. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y el aire alrededor se volvió más frío, más pesado. El susurro que había estado resonando en sus mentes se transformó en una voz profunda y gutural que parecía provenir del mismo abismo. «Los he estado esperando», dijo la voz, y las palabras reverberaron en sus corazones. «Habéis liberado lo que debería haber permanecido sellado». Mariana intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía moverse. La figura frente a ellos se acercaba cada vez más, su sombra envolviendo el suelo bajo sus pies, como si quisiera tragarlos. La sensación de desesperación era indescriptible. Sabían que no podían huir, que no podían detener lo que se había desatado. «¿Quién eres?», preguntó Juan, su voz temblando, pero su mente llena de una determinación que no podía negar. La figura sonrió, aunque no tenía rostro. Una sonrisa que era más una amenaza que una expresión de alegría. «Soy lo que habéis liberado. Soy el eco de un poder antiguo que dormía bajo estas tierras. El chupacabra solo era el principio. Lo que habéis desatado ahora es mucho más grande. Y no tenéis idea de lo que habéis hecho». Mariana, a pesar del miedo paralizante que sentía, comprendió algo en ese momento. La criatura, el chupacabra, solo había sido una parte de algo mucho más oscuro. Algo que había estado esperando en las sombras, esperando ser liberado. Y ahora, esa figura frente a ellos, ese ser que parecía surgir de la misma oscuridad, era la fuente de todo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Mariana, su voz temblando, pero con una chispa de resistencia. La figura levantó su mano hacia el cielo, y el aire se oscureció aún más, como si el mismo día hubiera sido absorbido por la oscuridad. El abismo detrás de ella comenzó a expandirse, y una sensación de vacío recorrió la tierra. «No quiero nada de vosotros, humanos». La voz resonó con una fuerza que parecía desgarrar el aire. «Solo soy el guardián del fin. Y ahora, al haberme liberado, todo lo que queda es el regreso de lo que siempre estuvo destinado a suceder». La oscuridad se apoderó del claro. El aire estaba pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La figura que se erguía frente a Juan y Mariana era imponente, llena de una maldad primordial. Sus sombras se alargaban y retorcían, creando figuras espantosas que parecían moverse a su alrededor. Los árboles que antes les daban cobijo ahora estaban silenciados por la fuerza de esa presencia, y el viento que soplaba con furia parecía llevar consigo ecos de antiguas almas que pedían ayuda, como si el propio bosque estuviera suplicando por su liberación. Juan, aún con la piedra negra en la mano, miró a su hermana. Aunque el terror los envolvía, algo dentro de él le decía que este era el último paso. Que enfrentarse a esta figura no solo era necesario, sino inevitable. El ser que tenían frente a ellos no era solo el guardián de la oscuridad, sino también el origen de todo el mal que se había desatado. Si querían salvarse, si querían salvar al pueblo, tenían que detenerlo ahora. «Mariana, tenemos que actuar rápido», dijo Juan, su voz firme a pesar de la situación. «No podemos permitir que esto siga. Esta criatura, este ser, es lo que ha estado controlando todo, lo que ha liberado al chupacabra. Si no lo detenemos, todo se perderá». Mariana asintió, aunque el miedo seguía pesando sobre ella. La presencia que sentían era insoportable, como si estuvieran al borde de algo mucho más grande de lo que podían comprender. Pero sabía que no había tiempo para dudas. Habían llegado hasta allí por una razón. Y no podían dejar que el sacrificio que ya habían hecho fuera en vano. La figura enfrente de ellos comenzó a moverse, su forma deslizándose lentamente hacia ellos, con una gracia sobrenatural. El sonido de sus pasos resonaba en el aire, haciendo eco en cada rincón del claro. La voz profunda y gutural volvió a hablar, esta vez con una furia palpable. «Habéis despertado lo que estaba destinado a permanecer dormido. No hay marcha atrás, mortales. El fin de todo lo que conocéis ha llegado». El vórtice negro detrás de la criatura se expandió, tragando toda la luz que quedaba en el cielo. El claro, que antes había estado lleno de vida, se convirtió en un pozo de oscuridad. Juan sintió como si la misma tierra los estuviera engullendo. Sabía que no podían dejar que esa sombra los arrastrara. Si sucumbían a esa oscuridad, no solo perderían su vida, sino todo lo que el mundo aún podía ofrecer. De repente, la piedra en la mano de Juan comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La luz, aunque pequeña,
comenzó a repeler la oscuridad que los rodeaba, empujando a la figura hacia atrás. Era como si la piedra tuviera vida propia, respondiendo a la amenaza que tenían frente a ellos. El chupacabra había sido solo una manifestación de esa oscuridad, pero esta criatura, esta entidad, era mucho más poderosa. Si no encontraban la forma de usar la piedra correctamente, no podrían detenerla. «Mariana, suéltala», gritó Juan, levantando la piedra hacia el ser. La luz de la piedra intensificó, pero parecía que aún no era suficiente. Mariana, con el corazón latiendo con fuerza, extendió la mano y tocó la piedra. Al instante, un poder inmenso recorrió su cuerpo. La piedra, ahora en sus manos, comenzó a brillar con una luz que era pura y vibrante. La oscuridad frente a ellos comenzó a retroceder, pero la figura, aunque afectada, no se rendía. Sus ojos, vacíos y oscuros, brillaban con una intensidad maligna, como si intentara devorar la luz misma. «No nos detendrás», exclamó Mariana, sus palabras firmes como nunca antes. Sabía que tenían una oportunidad, y no podían desperdiciarla. La figura ante ellos era poderosa, sí, pero no era invencible. La piedra, que representaba la luz, la esperanza, era su única arma. Con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, Mariana levantó la piedra y la lanzó hacia la figura. Un destello cegador estalló al impactar la piedra contra el suelo, creando una onda de luz que recorrió todo el claro. La criatura, en su intento por resistir, emitió un grito aterrador, uno que resonó en cada rincón del bosque. El suelo tembló y el cielo se oscureció aún más, pero la luz de la piedra seguía creciendo, extendiéndose como un rayo que atravesaba la oscuridad. La figura comenzó a desvanecerse. Sus sombras se disolvían, y con cada segundo que pasaba, la fuerza que emanaba de ella disminuía. Finalmente, con un último rugido, la figura se desintegró, dejando solo un vacío en el aire, como si nunca hubiera existido. El claro, que había estado sumido en la oscuridad, comenzó a iluminarse nuevamente. El viento cesó, y el murmullo que había llenado sus mentes desapareció. El bosque, que antes parecía muerto, comenzó a recuperar su vida, y los árboles que los rodeaban parecían respirar una vez más. El abismo que había abierto la criatura ya no existía, y la tierra, aunque marcada por la presencia del mal, comenzó a sanar. Mariana y Juan, agotados, se miraron el uno al otro, sus corazones latiendo con fuerza. Aunque el peligro inmediato había pasado, sabían que algo había cambiado. El mundo ya no sería el mismo, y ellos tampoco lo serían. Habían enfrentado a lo más oscuro y peligroso, y aunque habían ganado la batalla, la guerra contra lo desconocido nunca sería fácil. «Lo hicimos, Juan», dijo Mariana, su voz apenas un susurro, llena de cansancio y alivio. Juan asintió, su mirada aún fija en el lugar donde la criatura había estado. La luz de la piedra se desvaneció lentamente, pero algo en su interior le decía que la victoria no había sido solo física. Habían enfrentado sus miedos, se habían enfrentado a lo imposible, y habían salido victoriosos. Pero a un costo. «Lo hicimos, Mariana, pero no olvidemos lo que hemos aprendido». Juan miró alrededor, mientras el cielo comenzaba a aclararse. «Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, cosas que no podemos controlar. Pero al menos, hoy, hemos detenido una oscuridad que amenazaba con tragarnos a todos». Mariana miró al cielo, y por primera vez en mucho tiempo, vio las estrellas brillar con una claridad que no había notado antes. La paz había regresado, pero la lección que habían aprendido no se desvanecería. El equilibrio entre la luz y la oscuridad siempre existiría, y ellos tendrían que estar preparados para enfrentarlo siempre que fuera necesario. Fin.